ahora. Bien, nos vamos al Palacio de la Moneda. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto al ministro de Economía, Lucas Palacios, están informando sobre los créditos con garantía estatal, FOGAPE. Vamos a revisar lo que dice. Elementos que son importantes. Yo pido disculpas, me voy a retirar la mascarilla. Estamos solamente con Ignacio los dos, más un par de personas en esta habitación, por lo tanto no hay ningún riesgo. Yo me voy a referir básicamente a tres elementos en forma muy breve. Primero, a lo que es la crisis sanitaria que se está transformando en una crisis social. En segundo término, me voy a referir a la situación de la cadena de abastecimiento y finalmente voy a hacer una recomendación. Respecto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que se está transformando en una crisis social, es bueno entender que estas dos cosas van de la mano. La crisis sanitaria, que es muy peligrosa, puede causar la muerte y hemos generado medidas para poder mitigar eso, van acompañados de una serie de medidas que también hemos ido implementando para poder mitigar los efectos sociales que está sintiendo la gente a propósito de la crisis sanitaria. Muchas personas están perdiendo el empleo, muchas personas no están llegando con lo suficiente a sus familias para poder darles la alimentación, existe un nivel de incertidumbre muy importante, muchas pymes se están desangrando, muchas están en la UTI, necesitan una inyección de liquidez y hemos ido generando medidas para poder ir a mitigar esta situación. Ahora, estas medidas las hemos ido mejorando semana tras semana. Tenemos que ir mejorándolas porque esto es una situación nueva para todo el mundo y también para nosotros. Y estamos trabajando día y noche por ir mejorando las políticas que estamos implementando. Pero hay algo que es muy importante y es un mensaje que yo quisiera transmitir, que no hay ninguna política pública ni social que sea equivalente al empleo. Por eso es importante, y quizás no es muy popular decir esto ahora, pero vamos a tener que ir pensando progresivamente en ir incorporando algunos sectores de la economía cuando sea viable. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque la pobreza no tiene ninguna compasión ni misericordia cuando existen crisis sanitarias. Por eso esto tenemos que verlo desde un punto de vista global. Lo que estoy diciendo es la verdad y por eso yo quisiera planteárselo al país. Por supuesto que esto tiene que ser paso a paso, muy cuidadosamente, y ahí necesitamos el apoyo de todas las personas que nos están escuchando. Segundo punto, abastecimiento. Ayer observamos en las noticias, en la prensa, que mucha gente, a propósito del anuncio de las cuarentenas, mucha gente se fue a abalanzarse a los supermercados, a los almacenes, a abastecerse, a las panaderías. Yo quiero decir dos cosas bien concretas. Yo entiendo que las personas tengan algún nivel de incertidumbre, algún nivel de temor de que se vayan a acabar las cosas, pero yo quiero garantizar que la cadena de abastecimiento está sana y está garantizada. Hace un mes y medio tuvimos la misma situación, cuando comenzaron las situaciones de restricción de movilidad de la gente, cuarentena, mucha gente inmediatamente fue a los supermercados, vimos atochamientos, aglomeraciones, y eso es una situación además peligrosa. ¿Por qué? Porque es un foco de contagio. Yo quiero darle la tranquilidad que hemos estado trabajando por orden del presidente de la República, varios ministerios que quiero reconocerlos, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, un gran trabajo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores para la internación de productos que son necesarios para la vida de las personas, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas. Hemos estado trabajando coordinadamente con el sector privado para que la red de abastecimiento de productos y servicios de primera necesidad esté garantizado. Por eso le pido que se cuide. No es necesario que vaya rápidamente a los supermercados, a los almacenes para abastecerse porque la cadena de abastecimiento la tenemos garantizada. Y quiero aprovechar de agradecer a tanta gente anónima que ha estado trabajando permanentemente para que usted y yo y todo Chile pueda tener acceso a la alimentación, a los productos y bienes de primera necesidad. Me refiero a la gente que trabaja en los puertos, a los campesinos que están en los campos, a la gente que trabaja en las industrias, a los cajeros de los bancos, los cajeros de los supermercados, la gente que atiende a los almacenes. Esto es una gran red que está activa, sana, trabajando para todo Chile. Por último, quiero hacer una recomendación. Desde ya hace varias semanas que el ministro de Salud, el presidente de la República han venido diciendo que estas son las semanas críticas, las semanas en donde tenemos un pic muy importante, la primera, segunda semana de mayo. Le quiero pedir que se cuide. La salud siempre es lo más importante. Nosotros podemos generar protocolos, podemos hacer fiscalizaciones, podemos exigir protocolos para que funcionen las empresas, el transporte público. Podemos fiscalizar, pero no hay nada que reemplace el autocuidado. Piensa en su familia,
piensa en su papá, en su mamá, piensa en su vecino. Es muy importante el autocuidado, este es el ingrediente fundamental para que entre todos podamos salir adelante de esta crisis, que es sanitaria, pero que también es una crisis social. Los dejo con el ministro de Hacienda. Buenos días, también voy a levantar mi mascarilla para poder hablar mejor. Quiero referirme al avance de los créditos con garantía estatal, FOGAPE, la línea de crédito COVID-19 que anunciamos hace pocas semanas atrás. Quisiera, antes de referirme al avance de este programa, recordar el porqué de esta medida y los hitos clave. El porqué de esta medida, como lo decía el ministro de Economía, es porque enfrentamos un momento en que muchas empresas chilenas, pequeñas, medianas y también más grandes, enfrentan una disminución muy sustantiva de sus ventas con caídas de ingresos que evidentemente les están generando graves problemas. Y para esto estas empresas necesitan oxígeno para seguir viviendo y ese oxígeno se llama crédito, acceso al crédito, capital de trabajo, plata fresca para poder funcionar. El mundo, gracias a la intervención de los bancos centrales y Chile también, dispone de alta liquidez, pero la liquidez es solo condición necesaria y no suficiente para que el crédito fluya. Para que el crédito fluya, la verdad es que se necesita que los intermediarios financieros presten el dinero. Y el problema que enfrenta el mundo y Chile es que vivimos niveles de incertidumbre muy elevados que no conocíamos hace décadas, quizás hace un siglo, que impiden que esa palanca de crédito funcione normalmente. Y por eso se hace necesaria la acción del Estado, compartiendo ese riesgo, asumiendo parte de ese riesgo, y por eso el plan de garantías estatales. Yo quisiera recordar que este programa de garantías estatales fue aprobado muy rápidamente por el Congreso y quisiera agradecerlo, y terminó su tramitación incluyendo la publicación de la ley y la publicación del reglamento del FOGAPE a fines del mes de abril. Posteriormente, en la primera semana de mayo, se adjudicaron las primeras garantías a los intermediarios financieros, a los bancos, de forma tal de que ellos pudieran operar. Y a días del inicio de esa operación me gustaría compartir con ustedes cuáles son los resultados, cuál es el avance de este programa. Quiero mostrarles números que son sustantivos, que no desconocen que haya problemas. Esto es un programa muy masivo, único en nuestra historia, que convoca esfuerzos de muchos esfuerzos operativos del Estado, de los bancos ante una demanda muy elevada por parte de miles y miles de emprendedores de nuestro país. Con todos los números son importantes. Ayer los publicó la Comisión para el Mercado Financiero. Quisiera discutir esos números y agregarle algunos más con cifras actualizadas. En lo concreto, al día viernes de la semana pasada, es decir, a una semana de implementación efectiva del programa de garantías, los montos comprometidos en crédito alcanzaban los 1.305 millones de dólares, que se dividen en dos partes: aquellos que están cursados, es decir, ya enterados en las cuentas corrientes de los emprendedores de las distintas empresas, por un monto cercano a los 470 millones de dólares, y aquellos que están aprobados, es decir, que están listos para pasar prontamente a las cuentas corrientes por un monto de 830 millones de dólares. La suma de estos dos da los 1.305 millones de dólares a los que me referí. En términos de número de operaciones, de número de empresas beneficiadas, estamos hablando de más de 23.000 empresas que tengan sus créditos aprobados o aprobados y ya cursados. Quiero actualizar estas cifras con datos al 13 de mayo, con algunos indicadores que tenemos disponibles. Quiero señalar que el número de créditos cursados, es decir, que ya están depositados en cuenta corriente, subieron de los 13.400 que les acabo de mencionar a más de 20.000. Es decir, ha habido un avance significativo también en estos últimos días, lo que da cuenta de que este proceso se está haciendo más fluido pese a las demoras y dificultades iniciales propias de un programa masivo y desconocido en nuestra historia. La segunda buena noticia es que de este monto de créditos cursados y aprobados, 20.197 créditos aprobados, el 98% de ellos corresponde a pymes. Y de los montos asociados, el 80% de los montos asociados corresponden también a pymes, siendo las empresas más pequeñas, las de menos de 25.000 UF, representando un 45% de este total. Los montos cursados, es decir, ya depositados en cuenta corriente, han subido a 928 millones de dólares. Esa es la cifra al 13 de mayo.
la que teníamos al 8 de mayo, les recuerdo, teníamos 473 millones de dólares cursados. Esa cifra se ha elevado en los últimos días a 928 millones de dólares. Y yo quisiera poner este número en perspectiva. Antes de la aprobación de este plan extraordinario de garantía, existía un mecanismo regular de garantías a través del FOGAPE. Nosotros en estos 10 días, se han cursado créditos por 928 millones de dólares, que es lo que se cursaba normalmente en todo un año. Es decir, lo que se ha colocado en estos 10 días representa lo que se colocaba durante todo un año, en un año normal, y creo que este elemento es importante para tener en perspectiva la amplitud de este programa. Por último, quiero señalar cuáles son los valores promedio de los créditos recibidos por las distintas empresas según su tamaño. Las empresas pequeñas, es decir, aquellas con ventas anuales inferiores a 25.000 UF, han recibido un crédito promedio cercano a los 20 millones de pesos. Las empresas con ventas entre 25.000 y 100.000 UF al año, es decir, medianas, han recibido un monto promedio cercano a los 120 millones de pesos. Las empresas más grandes, con ventas entre 100.000 UF y 600.000 UF, han recibido un crédito promedio de 390 millones de pesos, y las empresas grandes, entre 600.000 y 1 millón de UF, han recibido créditos promedio, acorde con su tamaño, por 1.000 millones de pesos. Esos son los datos que quería compartir con ustedes. Quiero señalar que estos datos van a seguir estando alimentados y disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda, en la página web de la Comisión para el Mercado Financiero, y lo que nos convoca ahora es ir allegando más información, una apertura de esta información que sea más rica, de forma tal de tener una división por regiones, una división más exhaustiva por tamaño de empresa, y por supuesto toda esta información está disponible de forma transparente, banco por banco, para que todos los chilenos, todas las chilenas puedan verificar y puedan ver, monitorear cómo esto está evolucionando a nivel de cada empresa, de cada región y también de cada banco. Sabemos que hay empresas que han experimentado problemas, nosotros empatizamos con esa situación, les pedimos comprensión porque este es un programa masivo que está empezando, que tiene dificultades, pero que con todo creo que los números son esperanzadores. Insisto, los montos cursados en 10 días corresponden a aquello que se cursa durante todo un año, en un año normal, y creo que eso es una buena señal, lo que no quiere decir que el proceso no esté exento de problemas, y yo les quiero decir a aquellos que han tenido problemas, que han tenido respuestas que no les satisfacen, la CMF tiene un portal de reclamos al que ustedes pueden concurrir, y nosotros estaremos atentos y monitoreando día a día esta situación, porque nos preocupa y lo que nos interesa al final del día es que estos recursos lleguen, porque, insisto, este es el oxígeno para muchas empresas viables y en la cual se basa su supervivencia en estos meses. Hola, buenos días. Una pregunta para el ministro de Economía, que tiene que ver, ministro, con La Vega o con Lo Valledor. Hay muchas personas, locatarios, que en estos mercados dicen que la gran mayoría de su público son el público en general, son las personas que hacen la compra hogareña. Quisiera preguntarle si se ha dimensionado el perjuicio que podrían tener diferentes negocios con esta cuarentena total. A ver, son dos temas bastante distintos, Lo Valledor que La Vega. Lo Valledor básicamente es venta a mayoristas y a minoristas, es poca la venta a público directo. Distinto del caso de La Vega, en que hay venta mayorista, a minorista y también a personas. Lo que se está limitando, o más bien no permitiendo, es que sea la venta a personas, pero sí a minoristas de todos los tamaños. Eso lo hemos coordinado en conjunto con el ministro de Agricultura, de tal manera de poder ir a informar bien de esta medida. Justamente lo que buscamos es disminuir la situación de contagio, pero todos esos pequeños minoristas que hay de distintos tamaños, ¿cierto?, van a poder ir a La Vega a comprar. Yo quiero destacar el trabajo que ha hecho La Vega. Quiero destacar a don Arturo Guerrero, que ha estado generando una serie de medidas en La Vega para que las personas puedan ir en forma lo más segura posible. Quiero destacar eso frente a todo el país porque ha sido un ejemplo. Sin perjuicio de ello, estamos en una situación de contagio avanzada en Santiago, por eso se generó la cuarentena total y es necesario generar estas medidas para poder mitigar. Sin embargo, todos los pequeños minoristas también van a poder seguir yendo a abastecerse a La Vega. Ministro Briones, muy buenos días. Consultarle, usted decía, estamos en un momento de incertidumbre. ¿Cuál es la proyección que está haciendo el gobierno respecto a cómo va a afectar esta pandemia a los trabajadores? En definitiva, si hay proyecciones en el desempleo. Mire, muchas gracias por la pregunta. Yo y nosotros como gobierno hemos sido claros hace tiempo ya en decir
que esta es una crisis económica que nos va a golpear con mucha fuerza, que va a haber un aumento importante del desempleo, eso no cabe esconderlo, que van a haber empresas que van a quedar en el camino. Ambos elementos significan pérdidas de ingresos para las familias, para esos emprendedores con sus sueños, para sus empleados con sus empleos, y todo nuestro accionar está concentrado en mitigar al máximo estos efectos y, por sobre todo, evitar que estos efectos transitorios de un golpe muy fuerte que vamos a sufrir en los próximos meses se transformen en permanentes. Respecto a especular con cifras, yo prefiero ser muy cauto y muy prudente. No tengo una bola de cristal y no quiero anticipar un número, porque si hay algo que hemos aprendido, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, es que esta es una situación que evoluciona muy rápido, cuyos escenarios y cuyos resultados van cambiando, y esa es la razón por la cual en todo el mundo las proyecciones económicas, tanto en materia de impacto en el crecimiento como en empleo, van cambiando todas las semanas. Creo que tenemos que ser responsables en este sentido, pero advertir con mucha claridad que aquí va a haber un incremento significativo del desempleo y que van a haber empresas que van a quedar en el camino. No podemos desconocer aquello y tenemos que tomarle el peso a esto que se nos viene. Detrás de esta situación hay mucho dolor para muchas familias y sus ingresos, y créanme que todo lo que estamos haciendo, no solo a nivel de gobierno, sino que todas las autoridades económicas y también a nivel del Parlamento, que es quienes nos tienen que aprobar, las leyes, apunta en esa dirección. Buenos días, ministro Palacios. Hoy en la Hacienda haciendo un balance, primero dando a conocer la cantidad de créditos con fondo de garantías del Estado que se han otorgado hasta ahora, más de 20.000, según ha dicho el ministro de Hacienda, y este número debería seguir creciendo, y también haciéndose cargo de la proyección y las repercusiones económicas que va a tener la medida de cuarentena para el Gran Santiago, que va a comenzar a ejecutarse desde el viernes a las 10 de la noche. Ha dicho el ministro Briones que va a haber empresas que van a quedar en el camino, que la situación económica se pone cuesta arriba con este tipo de medidas y que aquí hay una ecuación que conciliar, que es la sanitaria también con la económica. Parte entonces de esta conferencia conjunta que están ofreciendo ambos ministros del área económica del gobierno. Y preguntarle también si hay alguna proyección. Bien.